justamente eso lo vemos hoy. NTFS, ¿no lo encontraste? Sí, debería estar por ahí en algún lado escondido. ¿Sabes dónde lo podés encontrar? En la parte de, primero que NTFS está en un capítulo aparte, que es en el 11. El libro de Tannenbaum me parece que en el capítulo 11 está todo lo relacionado con NTFS. Y, y específicamente cuando se habla de directorios, ¿sí? Cuando se habla de directorios se dice dónde se guardan los atributos de un archivo. En el caso de Linux lo guarda en el propio inodo, en el caso de NTFS lo guarda en el propio registro de una tabla que se llama Master File Table, que vamos a ver hoy. En cambio, si se usa FAT, por ejemplo, que es lo que vimos en la clase pasada, eh, se guarda en el propio directorio, ¿sí? Ahí se guardan los atributos del archivo. Pero eso lo vemos hoy. Lo vemos hoy, lo vemos hoy. Así que tranquilo, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Uy, a ver. Ahí hiciste lo que un archivo se almacena en una tabla, el cual se trata de un índice que contiene información de qué bloque es. Sí, hoy vamos a ver todo de esa tabla, Facundo. Todo vamos a ver qué es esa tabla, cuántos renglones tiene, qué se guarda en la primera parte. Todo eso lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Claro, por eso que les generó la duda. Bueno, pero buenísimo, si han estado leyendo, van a aprovechar mejor la clase. Muy bien. Bárbaro. Bueno, un segundo, ahí empieza un segundo que me están... Perdón. Bueno, seguimos. Entonces, dejamos esas preguntas. ¿Están viendo bien, no? ¿Se escucha bien todo para empezar a grabar? No respondemos, pero Sí, calculo que sí, sí. profe. Sí, profe. Ahí va. Bueno, entonces, vamos por la parte 3 y vamos a ver hoy el sistema de archivos que se utiliza en Windows. La clase pasada, bueno, gracias por avisarme que se escucha bien, Marro. La clase pasada estuvimos viendo diferentes formas de almacenar los archivos en el disco y de llevar el control de esa información, porque no hay que confundirse en esta parte de la materia, porque a veces caemos en los detalles, pero hay que tener en cuenta el punto de vista general. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿O cuál es el objetivo de estas clases? Ver cómo los diferentes sistemas operativos llevan el registro de cuáles son los bloques que pertenecen a un archivo. Entonces, cada vez que nosotros queremos leer o acceder a un archivo, el sistema operativo va a ir y va a buscar en algún lugar, puede ser una tabla, puede ser un inodo, en el caso de Linux, algún lugar donde le diga exactamente cuáles son los bloques físicos del disco de ese archivo en particular. Eso es lo que estamos viendo ahora. No hay que perder de vista eso, porque si no, es como que nos perdemos en los detalles y no tenemos en cuenta el objetivo fundamental o principal. La clase pasada estuvimos viendo diferentes técnicas, como FAT32, por ejemplo, que se usan en los pendrives. Después estuvimos viendo los inodos, que es lo que utilizan todas las versiones de Linux. Y hoy vamos a ver qué utiliza Windows, ¿estamos? Cómo sabe Windows dónde están almacenados los bloques de todos los archivos que tiene en su disco rígido. Antes de ver exactamente cómo se graba esa información, vamos a estudiar un poquito cuáles son las características de NTFS, que así se llama el sistema de archivos de Windows,
New Technology File System, significa. Vamos a entrar a ver NTFS, qué características tiene, cómo se implementa el sistema de archivos. El sistema de archivos es toda la estructura esa del árbol, de todas las carpetas. Todo eso se llama sistemas de archivos. Vamos a ver la Master File Table, que es una tabla. Para el que sepa mucho sobre la FAT, es al estilo de la FAT, pero es una organización totalmente distinta, pero bueno, es una tabla, básicamente. Vamos a ver cómo se guardan los archivos en NTFS. Hay diferentes tipos de archivos o diferentes formas de guardar esos archivos dependiendo de qué tan dispersos estén en el disco rígido. Y después vamos a ver cómo se organizan los directorios. ¿Estamos? Que es eso la primera pregunta que hizo Facundo hace un rato. ¿Dónde se guardan los atributos? Bueno, vamos a ver qué se guarda en cada directorio dependiendo del sistema operativo. Y por último vamos a ver cómo se pueden compartir los archivos, y acá sí vamos a ver de qué se tratan los enlaces y cuáles son los dos tipos de enlaces, que era el enlace duro y el enlace simbólico, que ya algo empezamos a hablar la clase pasada cuando estuvimos viendo los inodos. A ver, sí, pregunten, si lo bueno es que participen. Los sistemas los sistemas de archivos de Windows, ¿en qué bibliografía están? Lo podés encontrar en el de Tannenbaum, en el capítulo 11, si no me equivoco. ¿Sí, Alexander? Capítulo 11 del libro de Tannenbaum, que es el de sistemas operativos modernos. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de NTFS? Hay algo que se llama recuperabilidad, que se hace a través de un registro de transacciones, o journaling, o bitácora, también lo pueden encontrar con ese nombre. Otra característica es la tolerancia a fallos. Vamos a ver que Windows puede comprimir archivos y puede brindar seguridad a los archivos a través de algo que se llama cifrado. Vamos a ver cada una de estas características ahora. Vamos a la primera. ¿Qué significa la recuperabilidad? Antes, no sé si han tenido, si hace rato que están usando sistemas operativos, pero cuando se cortaba la luz, cuando se reiniciaba la computadora, les aparecía como un mensaje que decía, ahora no me acuerdo, pero decía chequeando o validando el sistema o algo así, ¿sí? Era porque antes podía quedar como inconsistencias en el sistema de archivos si se cortaba la luz y justo el sistema operativo estaba tratando de grabar cierta información importante, como por ejemplo es el enlace a un archivo, o si nosotros queríamos borrar un archivo, justo que se estaba borrando esa información del directorio de la carpeta, se cortaba la luz. Entonces quedaban como inconsistencias. ¿Por qué? Porque esos bloques de archivos no quedaban ni como libres ni como ocupados. ¿Tá? Si yo justo estoy borrando un archivo de una carpeta y se corta la luz, el sistema operativo no terminó de completar esa operación, no terminó de completar lo que se llama una transacción. Entonces se podían dar esas como inconsistencias. Windows, en las versiones actuales, como es esta que estamos por ver de NTFS, brinda esta característica que se llama recuperabilidad. ¿Qué significa eso? Que a mí me garantiza, acá les puse, la integridad del sistema de archivos. Que no queden cabos sueltos, como quien dice, que un bloque de disco no quede ni registrado como ocupado ni registrado como libre, porque si no ese bloque no se va a poder utilizar nunca más. A ver qué dice Virginia. No, 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 no. No, nada que ver, Virginia, ¿sí? Ahora ya no se ve porque la mayoría tiene versiones más nuevas de Windows, entonces no lo ven ese mensaje porque Windows ya garantiza que no queden, ¿cómo les puedo decir? Actividades a la mitad. Es como cuando ustedes realizan una transacción bancaria. Imagínense si justo que están haciendo una transacción bancaria, una transferencia, un depósito, se interrumpe algo y les va a quedar que les descontó de la cuenta de ustedes lo que ustedes transfirieron, pero no se le acreditó a la cuenta de la persona a la cual ustedes les querían transferir. Entonces, no puede quedar eso inconsistente, ¿sí? Alguien los tiene que garantizar. Entonces, eso es lo que intenta hacer Windows a través de esto que se llama transacciones o journaling también. Ahí lo vemos. Acá les puse que permite recuperarse frente a fallos. Fallos como corte de luz, por ejemplo, o un fallo en el disco. Entonces pueden producirse esos inconvenientes. ¿Qué hace?
Cada vez que nosotros queremos, por ejemplo, crear una carpeta nueva, en lugar de ir y crearla directamente en el disco, va a guardar esa tarea en un archivo que se llama log, ¿sí? Entonces, va a guardar y va, no sé si ustedes utilizan, pero yo suelo tener en el celular o en un papel tareas pendientes, ¿sí? Tareas, actividades que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? El sistema operativo, antes de implementar físicamente esa transacción en el disco, lo que hace es escribirla en un registro, ¿sí? Esto se llama registro de transacciones. Entonces se escribe y se dice, bueno, tengo que borrar esa carpeta y todos sus archivos, porque el usuario se le antojó borrar esa carpeta. Anota que tiene que hacer esa actividad, pero no la hace, ¿sí? La anota, la tiene pendiente. Cuando puede, la hace. Si logra hacerla completa, es decir, si logra completar la transacción, la borra de su registro de transacciones pendientes. Ahora, si justo cuando estaba realizando el borrado de una carpeta con todos sus archivos se corta la luz o se produce alguna falla en el sistema, esa tarea quedó incompleta, ¿estamos? Entonces, no va a ser borrada de este registro, entonces cuando se reinicie la computadora, el sistema operativo va a ver qué tiene pendiente en este registro de transacciones y va a terminar de completar la operación, ¿sí? O la va, mejor dicho, no la va a terminar de completar, la va a rehacer a esa operación. Estas transacciones solamente, o este registro de transacciones pendientes, solamente se llevan de las actualizaciones que se llama de los metadatos, no de los datos propiamente dichos. Entonces, si justo cuando se estaban grabando los datos de una foto, de un archivo nuestro, y se cortó la luz, ahí sí podemos llegar a tener algún inconveniente, ¿sí? O que quede la mitad del archivo sin grabar. Para eso no se usa este registro de transacciones. Esto se utiliza para todo lo que sea metadatos, que se llama. Lo pueden encontrar como journaling o archivos por bitácora, ¿sí? Me parece que en el libro está así, como archivos por bitácora. Entonces, cuando se borra, es decir, si ustedes tienen una lista de tareas para hacer pendientes, lavar el auto, van y lavan la mitad del auto, no la van a borrar a la tarea de la lista porque todavía les quedó inconclusa. Entonces, solamente cuando se completa bien la transacción, recién ahí se va al registro de transacciones y se la elimina, ¿vamos? Porque ya se borró, se completó esa transacción. Se llama realizar acción atómica. ¿Qué significa una acción atómica? Que o se hace completo o no se hace, ¿estamos? Acá está, acá les puse que se utiliza para la actualización de metadatos. Cada vez que nosotros creamos una carpeta, por ejemplo, un directorio, actualización de las cuotas de disco, todavía no sabemos lo que son las cuotas de disco, pero el sistema operativo lleva el registro de cuántos bloques de disco utilizó cada usuario, ¿sí? Como para saber qué uso se hace del disco cada uno de los usuarios que está usando esa computadora. Si es que es una computadora que se comparte entre varios usuarios. Por ejemplo, un servidor, ¿tá? Entonces, si yo estoy actualizando las cuotas de disco, eso se llama metadato. Entonces, si eso se registra en estas transacciones pendientes. Bueno, esto de las transacciones atómicas se refiere a que una transacción tiene que ser realmente bien completa. ¿Por qué? ¿A qué se refiere transacción? Por ejemplo, cuando uno borra un archivo del disco, no tiene que solamente ir y borrar los bloques del disco y ya está. Tiene que borrar ese archivo del directorio, ¿sí? Es como que tiene que hacer varios pasos. Tiene que eliminar esa entrada del directorio. Después tiene que borrar los bloques de disco. ¿Qué significa borrarlos? Que los tiene que pasar a la lista de bloques libres, que se llama, o sea, ya no están más ocupados esos bloques, sino que ya están libres. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Borramos el archivo del directorio, liberamos espacio del disco. Bueno, y hay que ver el número de enlaces y demás, sí, para hacerlo desaparecer, sí, definitivamente del disco o no. Todas esas tareas o se hacen todas o no se hacen, ¿sí? Si yo logro hacer, supongamos que sean 4 tareas o cuatro pasos para poder borrar ese archivo y no lo logro hacer, entonces no es una transacción atómica, ¿estamos? La transacción atómica se hacen esas 4 tareas o
no se consideran realizadas correctamente, o sea, solamente se van a borrar del registro de transacciones pendientes cuando la transacción se complete bien, ¿sí? Que no quede nada a la mitad. ¿Qué significa la tolerancia a fallos? Se, a ver qué dice Nicolás. ¿Es que una tarea se complete una vez iniciada? Sí, sí, Nicolás. El tema es que a veces, cuando vos estás justo haciendo una actualización en el sistema de archivos, como es agregar un archivo o borrar un archivo o agregar una carpeta nueva o borrar una carpeta con todo su contenido, justo cuando estás haciendo eso se te corta la luz o se produce una falla. Entonces, si vos no tomás todos los recaudos, eh, todo esto que estamos haciendo del registro de transacciones y demás, te van a quedar tareas inconclusas. Por ejemplo, vos, si para borrar un archivo lo eliminas de la entrada del directorio y ahí se corta la luz, y el segundo paso era borrar los bloques del disco, o sea, limpiarlos, inicializarlos, volverlos a cero, y además registrarlo como libre en un mapa de bit, por ejemplo. Si vos no lo registras como libres, esos 100 bloques, por ejemplo, de un archivo, no van a estar desperdiciados en el disco, porque no van a estar registrados ni como archivos ocupados, porque ya fueron borrados, como quien dice, del sistema operativo de su registro está como que esos bloques no son usados, pero tampoco está registrado como bloques libres, ¿sí? Entonces, tiene que completar esas tareas. Bien, es lo que vos decís ahí, es que una tarea se completa una vez inicial, sí, pero una tarea de metadatos, estamos, de una actualización del sistema de archivos. A eso se refieren las transacciones, o el journaling que le llaman. ¿Qué es esto de la tolerancia a fallos? La idea es que nosotros no solemos tener en nuestra máquina varios discos rígidos por si falla uno, ¿tá? Pero en los servidores, que son máquinas importantes que contienen mucha información, nosotros, imagínense un servidor de la facultad que tiene acceso por todos los profes, los alumnos, y se daña un disco, no podemos perder toda esa información, ¿estamos? No, el journaling es el método, Alejandro, y el log es el archivo donde vos registrás todas las transacciones pendientes. ¿Sí? El log sería el archivo donde vos registrás. El journaling o el método por bitácora o el registro de transacciones es el método que utiliza el sistema operativo para garantizar que todas esas modificaciones al sistema de archivos, esas actualizaciones que vos hagas, o en un metadato, si vos le cambias los permisos, por ejemplo, a un archivo, eh, se completen siempre, no queden a mitad, ¿sí? Para que no quede inconsistencia en el sistema de archivos que se llama. Entonces le decía, la tolerancia a fallos. A ver, ¿qué pregunta Diego? Los discos en los servidores no tienen arreglos entre ellos para evitar. Claro, eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, Diego. Sí, sí. Se llama discos RAID, ¿sí? O arreglos. Redundant Array Independent Disk. Eso significa RAID. Exacto, eso es. Bien, entonces, en los servidores, para garantizar que la información no se pierda, de alguna manera, si se llega a producirse un fallo en un disco, se implementa redundancia, ¿está? Yo, por ejemplo, si tuviera que ir a la facultad y tengo un solo auto y justo que voy a salir veo una rueda pinchada y no puedo ir a la facultad. No, sí, por las dudas tengo un auto extra, ¿sí? Tengo redundancia. Es costoso, pero los sistemas operativos que se ejecutan en los servidores tienen que hacerlo sí o sí. Eso se llama tolerancia a fallos. ¿Cómo se implementa? Así, por redundancia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el sistema no se detenga, que el usuario no pierda datos. ¿Cómo se hace? Como dijo recién Diego, acá les pongo un dibujito. Lo que se usa normalmente es que los datos, en lugar de almacenarse, estos son discos, hay 4 discos rígidos acá. En lugar de tener todos los datos en un solo disco rígido, se utiliza un arreglo de discos, un array o un conjunto de discos. Entonces la información o los datos se distribuyen entre los diferentes discos. Entonces, si falla un disco, gracias a que existe redundancia, control de paridad, por ejemplo, se puede recuperar la información de ese disco que se dañó. Entonces, así el sistema es tolerante a fallos. Vos tenés un RAID en tu casa, qué genio, Diego. Muy bien, perfecto.
Profe, Bárbaro. disculpe, o sea Ese puede que... ser un conjunto de discos, pueden ser dos discos. Si escucharon los discos mirror, por ejemplo, o espejo, es lo mismo. ¿Está? En ese caso, perdón, en ese caso tenemos dos discos, no cuatro, sino que la información la tenemos duplicada. Entonces, si se nos cae un disco, tengo toda la información en el otro disco. La idea es que el sistema operativo no deje de funcionar porque se produjo un fallo físico en el disco rígido. ¿Qué soportan las versiones actuales de Windows? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, simplemente acá se los comento. En la tecnología RAID 1, que es eso de duplicar dos discos, el disco espejo que se llama, RAID 5 y RAID 6. RAID 5 tiene la paridad distribuida entre diferentes discos y el RAID 6 es lo mismo, pero tiene un doble cálculo de paridad, o sea, lo hace más tolerante a fallos. Pueden llegar a caerse dos discos en lugar de uno. Bueno, esto nada más lo nombramos, lo vamos a estudiar más adelante. Cuando lleguemos a la unidad de entrada-salida, vamos a ver todos los tipos de tecnologías RAID que hay y demás. Cómo se graban los datos en los diferentes discos, cómo se recuperan ante una caída. Todo eso lo vamos a ver. Hoy en profe, día una conviene consulta. tener varios discos físicos más chicos y no tener un solo gran disco rígido. ¿Mm? Es más tolerante a fallos tener varios discos rígidos trabajando como si fuera un gran disco. O sea, el sistema operativo, cuando uno utiliza las tecnologías RAID, eh, lo ve al disco como si fuera un único gran disco, a pesar de que físicamente son varios discos físicos. Otra característica que habíamos visto de NTFS, a ver si me vuelvo. Estamos acá, ¿sí? Estamos viendo características generales de NTFS, que es el sistema de archivos de nueva tecnología. Vimos recuperabilidad, tolerancia a fallos, ahora estamos acá, ¿sí? Nos falta ver compresión y cifrado. Ahí estamos. ¿Para qué será necesaria la compresión de archivos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Por qué será bueno comprimir un archivo? Liberar espacio. ¿O en qué casos conviene comprimir un archivo? ¿Conviene comprimir un archivo chiquitito de 10K? Ah, Y no, no no, los escucho. Oh, no me digan, no los escucho. A ver, hablen de nuevo, a ver si tengo mal. Hola, 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 hola. Ahora Hola, sí, profe. perdón. Pero digo, Pensé que nadie era habla, yo. nadie escucha. Perdón, ahora sí. Acá dicen que Nicolás dice para moverlos de un lugar a otro. Bien, para trasladarlos. Pero básicamente, Depende del ¿para qué se tamaño del comprime? archivo, Para... profe. Bien, Sí, depende del tamaño del archivo. yo por ejemplo me imagino que, no sé si es el ejemplo justo, pero por ejemplo en WhatsApp cuando querés mandar un archivo, como que te dice el límite que tiene que tener ese archivo para mandarlo y por ahí si lo comprimís, te ayuda, digamos, para que puedas enviarlo. Por ahí eso se traslada a algo mucho más pequeño dentro de lo que es estas características, digamos. Me parece, no sé. Así. Sí, sí, Profe, tal Mm, ¿puede cual. ser que, o No sea, que cuando sería comprimimos un archivo se reduce el peso del archivo? Sí, muy aprovechar bien. ¿Y qué mejor, significa el peso del archivo? De los no bits sería del como peso para del... aprovechar mejor, digamos, el espacio del disco. O sea, yo comprimo los archivos, ocupo menos espacio, entonces puedo ingresar más archivos en un Exacto, espacio. exacto, tal cual. Muy bien, está muy bien todo lo que están diciendo. Básicamente se comprimen archivos para que ahorre espacio, o sea, para que no ocupe tanto espacio en el disco, o en el disco externo donde nosotros tengamos, o en el disco rígido, ¿sí? Conviene comprimir archivos grandes, no archivos pequeños, no tiene sentido comprimir un archivo pequeño. Y ahí tal cual dice Alexander, la idea, y que también comentaba alguien que estaba hablando, no me acuerdo quién era, si Franco, quién hablaba recién, que al reducir el tamaño del archivo se transfiere mucho más rápido, ¿sí? Eso que ustedes dicen, pesa menos, significa que es más chico, ¿sí? Al ser más chico se ocupa menos bits y se transfiere mucho más rápido, ¿sí? Aumenta la velocidad de transferencia. De hecho, WhatsApp y demás reduce la calidad. ¿Vieron? Cuando uno manda fotos por WhatsApp, automáticamente le reduce la calidad para que no sean tan pesadas, para que no tarden tanto tiempo en transmitirse. Una foto tiene, una imagen tiene como muchos puntitos que se llaman píxel.
y cada puntito necesita bits para ser representados. Mientras mayor calidad tenga una foto, va a ocupar muchísimo más espacio, entonces va a tardar, va a tener muchos megas, como quien dice, y va a tardar más tiempo en ser transmitida. Bárbaro. Bien, en este caso, de que estamos viendo nosotros del sistema de archivos de Windows, la idea de comprimir archivos es para que se ahorre espacio en el disco rígido, básicamente eso. ¿Tá? Entonces, Windows comprime automáticamente, o sea, no automáticamente, perdón, de manera transparente, es decir, que nosotros no tenemos que ponernos a preocupar cuál es el algoritmo de compresión que usa Windows. A eso se refiere lo de que lo hace de manera transparente. Pero si yo no le doy la orden para que comprima, Windows no lo va a comprimir solo, ¿estamos? Yo le tengo que decir, mira, quiero que comprimas todos los archivos que están en un determinado directorio, por ejemplo, o tales archivos. Como les decía, conviene comprimir archivos grandes. Los que tienen muchas imágenes no llegan a comprimirse mucho, no sé si han probado de comprimir, pero no se comprime tanto, se comprimen más los archivos de texto, como me dice. ¿Cuál es la idea? Se les antojó o decidieron que iban a comprimir, para el algoritmo que se llama de compresión, se hace una búsqueda en el archivo y se van tomando de a 16 bloques, ¿sí? Bloques de disco. Supongamos que un archivo ocupa, no sé, 50 bloques, entonces, o 100 bloques, se van a tomar 16 bloques, se aplica un algoritmo matemático de compresión y ¿cuándo lo va a grabar comprimido Windows? Si por lo menos se reduce un bloque, o sea, si nosotros después del algoritmo de compresión se redujo de 16 a 15 por lo menos, sí se graba comprimido ese conjunto de bloques. Ahora, si yo después de aplicar el algoritmo siguen quedando los 16 bloques y obviamente no se guarda comprimido. ¿Vamos? Una vez que se comprimen esos 16 primeros bloques, se toman los siguientes 16 bloques del archivo. Se hace lo mismo, se aplica el algoritmo de compresión y si se reduce un bloque por lo menos, se graba comprimido. Si no, se graba sin comprimir. Y así se van tomando de 16 bloques hasta que se llega al final del archivo. Si tiene 100, bueno, habrá que dividir 100 dividido 16, no sé cuántos son, 48, deben ser como más de 6 veces. Va a ejecutar 7 veces, por ejemplo, el algoritmo de compresión. Es bueno comprimir, pero como decía, alguien dijo por ahí en el chat que conviene comprimir archivos que uno no usa todo el tiempo, porque si yo un archivo lo uso todos los días y conviene no comprimirlo, porque si no, cada vez que yo quiera acceder a ese archivo, el sistema operativo lo va a tener que descomprimir y lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo comprimirlo y descomprimirlo. ¿Qué problema tiene esto? ¿Se acuerdan el acceso aleatorio, que era cuando yo podía leer, por ejemplo, a partir del bloque 50 de un archivo sin leer los anteriores? Bueno, para acceder aleatoriamente a un archivo comprimido es bastante complejo y al sistema operativo le lleva bastante tiempo descomprimirlo, ver cuál es el bloque número 50 al que nosotros queremos acceder y acceder a ese acceso aleatorio, sería, de ese determinado bloque número 50. Acá hay un Profe, ejemplo, sí. una consulta. ¿Qué es lo que, supongamos que yo tengo un archivo, ¿no? Que pesa 1 GB y lo comprimo y supongamos que lo baja a 900? Sí. Eh, Esos 100, ¿qué es lo que saca? O sea, ¿qué busca Espacios en blancos, por ejemplo, símbolos repetidos, signos repetidos. Si vos pones 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, lo comprime. Básicamente eso, espacios en blanco. Eso lo comprime. No sé si o sea, sean, sí, como que lo dejarían limpio, así por así decirlo, sin... por así decirlo, exacto. Bien, Pero cuando vos tenés fotos, por ejemplo, o un PowerPoint, por ejemplo, es muy poco lo que se comprime porque son todas como imágenes, son todas, claro. no tiene espacios en blanco, ¿sí? Eh, Los archivos de texto se comprimen, como quien dice mejor. Acá hay un ejemplo, lo tomé del libro, para no dibujar todo esto, lo tomé de ahí. Uy, se me hice el lío. Ahí está. Es un archivo, no veía bien, es un archivo que tiene, ¿cuántos bloques? A ver, siendo este cuadradito considerado un bloque, ¿cuántos bloques tiene este archivo? ¿Qué les parece? Fíjense bien, ¿eh? 48, ¿Cuánto? 48. 48, perfecto.
del 0 al 47. Entonces es un archivo que tiene 48 bloques, este es el archivo original. Entonces fíjense, ¿cómo hace Windows para comprimir? Toma los primeros 16 bloques, les aplica el algoritmo, y acá lo redujo a la mitad, porque comprimido, en lugar de 16 bloques, tiene 8, del 0 al 7. Y eso es lo que va a grabar en el disco, del bloque físico 30 al bloque físico 37. Ahora toma los próximos 16 bloques, le aplica el algoritmo, y como no comprimió nada, o sea, no redujo ni siquiera un bloque, siguen estando los 16, lo graba descomprimido desde el bloque físico 40 hasta el 55. Toma los últimos 16 bloques, le vuelve a aplicar el algoritmo, y acá sí lo comprimió también a la mitad, entonces graba desde el bloque físico 85 al bloque físico 92. En realidad, de 48 bloques que tenía, le quedó 8 por acá, 16 por acá, que son 24, más 8 por acá, ay, se me ve el mouse, que serían 32, o sea, logró comprimir y tiene menos espacio en disco de este archivo. ¿Eso cómo se registra? Bueno, no importa ahora si no entienden mucho porque todavía no se los expliqué, pero esto es un registro, un renglón de la Master File Table, que es una tabla que usa NTFS, donde graba o donde tiene un renglón, un registro que se llama, por cada archivo y o carpeta, ¿estamos? Entonces, vamos a suponer que está guardando la información de este archivo. Si ustedes ven que yo muevo como loco el mouse, es porque a mí me desaparece, no sé por qué. Vamos a guardar esta información de los archivos, del archivo ya comprimido en el disco. ¿Cómo se registra eso? Acá, bueno, está el nombre del archivo y acá hay un encabezado. Este encabezado dice el tamaño del archivo, que son 48 bloques, ¿sí? Que son estos 48 bloques originales. Ahí está el tamaño del archivo. Después dice que está almacenado en el bloque físico 30, que es esto se llaman series, bueno, o ejecuciones. A mí me gusta llamarlo series, pero ahí el libro le llamó ejecuciones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 ejecuciones. ¿Qué información tiene cada ejecución? La dirección del primer bloque físico de esa partecita del archivo, y ese sería el 30, y ese 8 significa la cantidad de bloques. ¿Cómo se interpreta eso? Que la primera parte del archivo está almacenada a partir del bloque físico 30, y a partir de ahí hay 8 bloques. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 son los 8 bloques que dice acá. Después, esta parte, fíjense que es la parte comprimida, porque acá yo tengo 8 bloques, perdón, de estos 16, 8 es lo que grabo, y los otros 8 se comprimieron. ¿Qué pasa? Windows tiene que registrar que esos 8 se comprimieron para que le dé el total de 48, porque si no le va a dar error, como quien dice. ¿Cómo registra bloques comprimidos? Poniendo un 0, como si empezara en el bloque físico 0, pero en realidad no empieza en el bloque físico 0, y son 8 bloques los que comprimió. La otra parte, esta parte del archivo, que sería la del medio, no está comprimida, entonces se guarda tal cual. Comienza a partir del bloque físico 40 y son 16 bloques. Entonces eso se registra así. En cada serie o cada ejecución, la primera parte indica el primer bloque de disco físico, y acá la cantidad de bloques consecutivos. En este caso empieza en el 40 y hay 16 bloques físicos. Y la última parte, que empieza en el 85, está registrada en la otra serie, en otra ejecución, que empieza en el bloque físico, esa partecita del archivo 85, y son 8 bloques. Pero como acá sí se comprimió, hay que registrar también los bloques que se comprimieron. Igual que acá, se pone un 0 y la cantidad de bloques que se comprimieron. ¿Estamos? Así es como se registra un archivo comprimido en la Master File Table. Bueno, espero se entendió, ¿no? Espero que se haya entendido. Seguimos entonces. Bien, bárbaro. Además de las características que estuvimos viendo, Windows permite cifrar archivos. ¿Para qué será bueno cifrar un archivo? ¿O qué significa cifrar o encriptar? Es lo mismo. Son sinónimos. Para tener seguridad. Exacto, muy bien. Para protección, para seguridad, tal cual están poniendo en el chat. Muy bien. Entonces, nosotros podemos proteger, bueno,
había una pregunta, ya se las hice antes. ¿Cómo podemos proteger los archivos del disco? Cifrándolos. Si uno tiene información muy importante, que no quiere que nadie la interprete, se pueden cifrar los archivos. ¿Qué hace Windows? Me permite cifrar una carpeta y todo su contenido, entonces todos los archivos que uno mueva a esa carpeta van a quedar automáticamente cifrados. En realidad no es el propio Windows el que hace el cifrado, sino que lo delega en algo que se llama EFS, que significa Sistema de Cifrado de Archivo, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está. Algo que se llama EFS, que este es el que es una parte, un driver, que se le llama, que realiza el proceso de cifrar y de descifrar. No sé si saben en qué consiste el cifrado. No, no saben porque están en segundo año. En tercero les van a enseñar cómo se puede llegar a cifrar información. Son algoritmos matemáticos que básicamente se pasan varias veces sobre un archivo y existen diferentes tipos de cifrado, ¿no? Pero se puede cambiar el orden. Si yo acá, en esta oración, cambio el orden de las letras, siguiendo un determinado patrón, va a quedar algo ilegible, pero si uno después lo reordena, siguiendo ese mismo patrón, en el proceso inverso, que se llama descifrado, volvemos a tener esta oración. Entonces, el cifrado consiste en, por ejemplo, cambiar el orden de las letras, ¿vamos? Ese cambio de orden tiene que ir asociado a una clave. ¿Por qué? Porque cuando yo cifro, siempre se cifra o se altera a ver, perdón, hay algo en el chat. Uno puede ser de la matriz, que le va cambiando ciertas filas y columnas multiplicadas. Algo así, algo así. Existen diferentes tipos de cifrado, Nicolás. Existen cifrados simétricos, asimétricos, por bloque, por flujo de bytes. Así como vimos recién, por ejemplo, que estuvimos viendo recién, en la compresión, que se tomaban de 16 bloques. Bueno, lo mismo puede pasar con el cifrado. Se toma una cierta cantidad de bytes, se los cifra junto con una clave y se los almacena cifrado. Se toma cierta cantidad de bytes, se los cifra con la misma clave y se lo va grabando cifrado. ¿Estamos? Normalmente se puede cifrar bloque por bloque, o sea, un bloque de disco. El sistema operativo toma un bloque de disco, lo cifra, lo altera, lo hace, se le aplica ese algoritmo matemático con esa clave, entonces queda ese bloque cifrado. Está la información, yo la puedo ver, pero no la entiendo. ¿Por qué? Porque le cambiaron el orden, por ejemplo, a los bits. ¿Estamos? Windows utiliza un algoritmo de cifrado simétrico que se llama DES, Data Encryption Standard, no importa, como para que sepan. ¿Será rápido cifrar y descifrar archivos o no? Creo que sí, ¿no? No, son procesos lentos. Todo lo que sea comprimir, todo lo que sea cifrar, es como si nosotros estuviéramos agregando otra tarea más al sistema operativo antes de que nos pueda mostrar el archivo. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un archivo cifrado y lo quiero abrir a ese archivo, no lo puedo abrir directamente. Tengo que aplicarle el algoritmo de descifrado y recién ahí se lo puedo mostrar al usuario. Entonces, es otra tarea más que yo tengo. Es como si yo a ustedes les doy una caja y ustedes la abren directamente, o a esa caja yo le pongo un candado. Si le pongo un candado, y se van a demorar más en poder abrir esa caja. ¿Estamos? Cuando la van a guardar, otra vez ponerle el candado. O sea, es bueno cifrar, pero es lento. Todo lo que sea cifrado es lento. Pero bueno, es seguro. Entonces uno tiene que, no es cuestión de cifrar todo lo que yo tengo en el disco, porque me debe demorar mucho cada vez que quiera acceder a un archivo. Pero si yo tengo información confidencial, conviene cifrarla. ¿Estamos? No, 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 no. No, Diego, no es en el procesador. Son algoritmos matemáticos, por eso yo le decía de cambiar el orden de las letras. Si yo acá en lugar de driver pongo cada dos letras, o sea, desplazo o reemplazo cada letra por dos más adelante del abecedario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en lugar de una D pongo una F, EF. En lugar de una R pongo RST, una T. ¿Se entiende? O sea, voy alterando el contenido. Pero eso es un algoritmo, es software puro. ¿Está? Obviamente que eso después se ejecuta en el procesador, el algoritmo, pero es algo lógico, es un algoritmo. Y se puede llegar a descifrar sin tener la A clave. craquear. Exacto. Hay formas de descifrar que se llama de fuerza bruta,
que vos vas probando con muchas claves hasta que obtenés el texto original. ¿Sí? Sí, sí, hay formas, por eso que se tratan de cada vez mejorar los algoritmos. Mientras más larga sea tu clave, porque en realidad los algoritmos de cifrado antes eran ocultos, ahora son públicos. Es decir, cualquiera puede ver, ¿qué dice? Pero esa sería la más lenta. ¿Qué sería más lento? ¿El cifrado? Sí. O El sea, proceso. me refiero al que dice usted que cifra el que va probando Ah, diferentes claves hasta que sí. una coincide. Ah, Salvo que obviamente, justo pero la que pruebe sea la que es, pero puede estar, no, está bien, pero eso es para craquear, o sea, es para tratar de descubrir, para tratar de claro, descifrar por fuerza bruta. Obviamente que no conviene. Sí, sería relento, sería relento. ¿Qué le da la claro, claro. fortaleza al tema de cifrado y descifrado? La clave. El algoritmo de cifrado son públicos, o sea, cualquiera puede averiguar. Los algoritmos son como muchas iteraciones, por ejemplo, 25 iteraciones. Se les hace, no sé si saben lo que es un shift, se desplazan los bits hacia la derecha o hacia la izquierda de una posición, se invierten, por ejemplo, si toman 32 bits, se invierten los 16 bits de la izquierda, se pasan a la derecha y los de la derecha se pasan a la izquierda. Así se va jugando un poco con los bits hasta que se les da tantas vueltas que queda algo que es ilegible o inentendible. Lo que le da ¿cómo les puedo decir? La robustez del cifrado es la longitud de la clave. Mientras más larga sea la clave, más difícil es de descifrarlo a, a ese algoritmo, ¿sí? O por fuerza bruta, por ejemplo. Entonces, hoy en día se usan claves cada vez más largas. Igual ustedes, todas las claves que usen, para cualquier de home banking, de correo, todas las claves, mientras más largas sean, mejor, más seguras, más difíciles que se las averigüen. Ya vamos, todo eso de las claves la vamos a estudiar cuando lleguemos a la unidad de seguridad. Bueno, vamos a, ¿qué otras características? Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Ah, me escuchaba un micrófono abierto. No sé por qué les puse acá qué significa NTF si no se los puse antes. Bueno, se los debería haber puesto antes. Sistema de archivo de nueva tecnología significa. Es bastante complejo y sofisticado. Todo lo que sea de Microsoft es bastante complejo. De hecho, nadie sabía cómo funcionaba internamente hasta que lo publicaron. ¿No? Entonces, por eso es que ahora nosotros se los podemos enseñar a ustedes, porque bueno, es como que abrieron al mundo y contaron más o menos cómo funciona internamente el sistema operativo. Este sistema de archivos, como les digo, reemplaza a la FAT, vamos, a ese sistema de archivos o a esa tabla, a la FAT32. Entonces, las versiones actuales de Windows ya directamente utilizan el NTFS. ¿Se acuerdan que vimos FAT16 y FAT32? Que nosotros podíamos llegar a poder direccionar 2 a la 32 direcciones de bloque de disco. Entonces, eso me permite manejar un determinado tamaño de disco rígido. Para poder manejar discos más grandes, Windows utiliza direcciones de disco de 64 bits. Entonces me permite tener muchísimos más bloques de discos diferentes y poderlos identificar con un número distinto. Serían 2 a la 64 combinaciones distintas. NTFS maneja o permite que nuestros nombres de archivos tengan 255 caracteres y maneja la ruta o la path PATH, que sería barra tanto, barra tanto, barra tanto, puede tener más 32.700 y pico de caracteres. O sea, nunca creo que va, acá, nunca ustedes van a llegar a crear una carpeta entre otra carpeta, entre otra carpeta, que, a ver qué dice Nicolás, perdón. O sea, la clave te habilita a descifrar un archivo. Sí, Nicolás. Con una clave vos podés cifrar un archivo y con la misma clave la podés descifrar. Eso se llama cifrado simétrico, porque usa la misma clave para cifrar y para descifrar. Existen también cifrados asimétricos, que se cifra con una clave y se descifra con otra clave distinta. Obviamente esas dos claves tienen una relación matemática, ¿sí? Todo eso, la idea es que lo vean el año que viene. Espero que lo vean. Nosotros a los algoritmos y todo eso no lo vamos a ver. En este caso, Windows utiliza cifrado simétrico. ¿Vamos? Bueno, en realidad usa los dos, pero bueno, no quiero entrar en detalle. Era nada más para que supieras porque recién vi tu pregunta, perdón, no sé cuánto hace que estaba ahí en el chat.
Como les decía, entonces, bueno, tenemos nombres de hasta 255 caracteres, los nombres de los archivos, ¿no? A su vez, esos nombres pueden estar intercalados con nombres de carpetas, llegando a un total de 32.000 y pico. Es un sistema de archivos jerárquico, al igual que estuvieron viendo ustedes en Linux, pero la única diferencia con Linux es la barra, la barra que se usa para separar las carpetas, que es esta barra invertida sería. En cambio, la que usa Linux es la barra de dividido, ¿sí? Para el otro lado. Ya hasta en eso no se pusieron de acuerdo y cada sistema operativo usa un separador distinto. Y el propio root también es la barrita invertida. Acá hay un ejemplo de una partición de NTFS, de cómo organiza una partición de disco NTFS. Al principio está el registro de arranque de la partición. Después tiene una tabla, que esta es la tabla que vamos a ver ahora, que se llama MFT, tabla de maestra de archivo, ¿sí? Y acá están los archivos del sistema operativo, los propios del sistema operativo, y en el resto de la partición está todos los archivos nuestros, serían. Esto que dice acá, datos del usuario, serían nuestras fotos, nuestros archivos en Word, nuestros resúmenes, Excel y demás. ¿Qué se guarda en esa partición? Además de los archivos y de las carpetas, que es lo que a nosotros nos interesa, el sistema operativo, acá donde dice archivos del sistema, guarda mapa de bits. ¿Qué son los mapas de bits? Todavía no hemos visto, pero es una estructura que le permite al sistema operativo saber qué bloques del disco están libres y qué bloques están ocupados o asignados ya a archivos. Entonces, si un bit en el mapa de bit está en 0, significa que ese bloque de disco está libre. Si tiene un 1, significa que ese bloque está ocupado. En este mapa de bits, cada bloque de disco está representado solo por un bit. Eso se llama mapa de bits. Están las cuotas de disco, todas esas otras estructuras se guardan acá. ¿Qué es una partición o un volumen? Es un bloque al lado del otro, ¿sí? Que Windows le suele llamar cluster. Windows puede manejar cluster que van desde 512 bytes hasta 64K. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener dividido el disco rígido en bloques que son chiquititos, como, ay, se me va el mouse, de 512 bytes, o puedo tener el disco dividido en bloques gigantes que son de 64K. ¿Qué va a ser mejor? Dividirlo en trozos chicos o trozos grandes, lo vemos en la clase que viene, ¿sí? En algo que se llama administración del uso del disco. Vamos a ver qué ventajas tiene tener bloques chicos, o sea, mi disco dividido en bloques chicos, y qué ventajas tiene tener dividido nuestro disco en bloques grandes. Está relacionado con el tema de la fragmentación. Y del tipo de archivo que vayamos a guardar también. Vamos a ver ahora cómo hace Windows para registrar cuáles son los bloques de los diferentes archivos que tiene en el disco, o sea, dónde lo registra esa información. En esta tabla. En una tabla va a registrar cuáles son los bloques del disco que pertenecen a cada uno de nuestros archivos. Pero antes vamos a ver primero qué es esa tabla, cuántos renglones tiene, cuántos registros, y la primera parte de la tabla se usa para guardar información del propio sistema operativo que se llama metadatos, ¿estamos? El sistema de archivo en realidad. Cada partición que nosotros tengamos, si tenemos instalado Windows, va a tener una tabla, ¿estamos? Cada partición va a tener una tabla. Esta tabla es en sí misma un archivo. Una tabla que es algo que tiene muchos renglones. ¿Cuántos renglones o registros, que se le llama, puede tener una tabla? Esta tabla en particular, 2 a la 48, es muchísimo, ¿sí? 2 a 48 renglones puede tener la tabla. Ahora, ¿se acuerdan que la FAT tenía tantos renglones como bloques de disco había? Esa era una forma que determinó construir la tabla FAT, que era muchos o un renglón por cada bloque de disco. Acá es mucho mejor, es la organización de esta tabla, porque cada entrada de la tabla, cada renglón, va a guardar la información de un archivo o un directorio, ¿sí? O una carpeta. Entonces, es mucho mejor porque yo voy a poder tener almacenada muchísima más información en esta tabla. Cada uno de esos registros, cada uno de esos renglones de la tabla tiene un tamaño de un kbyte, que se llama así. Si la B larga es mayúscula, significa byte.
Si es minúscula, significa bit. Esto es lo que les decía recién. Cada registro, cada renglón de la tabla va a representar un archivo o un directorio, ¿sí? Eso que dice acá de representar significa que se va a guardar la información de un archivo o de un directorio. Fíjense, acá es importante, cada registro o cada renglón va a guardar los atributos del archivo, es decir, que los atributos del archivo se guardan en cada renglón de la Master File Table. Y además, ¿qué va a guardar además de los atributos? Todos los bloques del disco que pertenezcan a ese archivo. ¿Qué pasa si mi archivo es muy, muy grande o está muy disperso en el disco? Puede llegar a ocupar no un solo registro en la tabla, sino que puede llegar a ocupar varios registros. Ya lo vemos enseguida, a ver cómo se implementa. La primera parte de esta tabla, que son los primeros 16 registros, se usan para almacenar metadatos. ¿Qué eran los metadatos? Es toda la información que necesita Windows para llevar el buen control de los datos propiamente dicho que nosotros tenemos en nuestros archivos, ¿sí? Metadatos no es lo mismo que datos. Datos es la foto, como quien dice nuestra. En cambio, metadatos es todos los atributos, por ejemplo. Eso es un metadato. Acá están los primeros 12 renglones de la tabla, o de los 12 registros. Hay 4 registros, porque dijimos que eran 16, sería el 12, 13, 14 y 15, que no están usados, ¿sí? Están libres, no están asignados para futuras, para que pueda expandirse, como quien dice, la Master File Table y ponerle nuevas características. Cuando dijimos que cada renglón de la tabla representaba un archivo, ¿estamos? Estos archivos, que están representados por los primeros renglones de la tabla, son metadatos, es decir, acá nunca vamos a tener almacenada una foto nuestra, nunca. Esa foto nuestra va a estar almacenada en los registros mayores a 15, sería 16, 17, 18 y demás. ¿Qué significa el signo pesos? Ven que acá en cada nombre de archivo, este es el nombre del archivo, hay un signo pesos. Eso significa que es un metadato, ¿estamos? Los archivos nuestros se llaman, por ejemplo, no sé, informe, sin el signo pesos. ¿Qué se guarda acá? Se guarda, por ejemplo, la propia tabla. Esta tabla tiene que estar guardada físicamente en el disco, o puede estar guardada en la memoria RAM, esta tabla, ¿qué les parece? ¿Podría estar esta tabla guardada en la memoria RAM y no en el disco? No, muy bien. ¿Por qué? Porque si se corta la luz, yo pierdo toda la información. O si se apaga el equipo, exacto, se pierde. Entonces, la tabla, la Master File Table, está guardada físicamente en bloques del disco. ¿Dónde registro qué bloques del disco tiene la tabla? Acá, ¿sí? En este renglón. ¿Qué pasa si se me... ¿Qué dice? No. Bien, buena pregunta, Darío. Al principio, ¿viste donde dijimos recién que estaban los archivos del sistema? Acá, ¿sí? Mejor dicho, acá está la tabla. La copia de la tabla, porque ¿qué pasa si se me rompe la tabla? ¿Sí? Conviene que esté al principio del disco, la Master File, no al disco, de la partición en realidad. ¿Qué pasa si se me destruye esta tabla? Yo perdería toda la información, o perdería, no la información, sino cómo leer la información de mi disco rígido, ¿sí? Es como cuando si me dañaban la FAT, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una copia, un espejo de la FAT. Es decir, que la FAT está guardada 2 veces en el disco. Esta primera tabla está en la primera parte de la partición. Esta copia puede estar a la mitad, al final, en cualquier parte. Esta copia de la tabla, ¿sí? Con fines de tolerancia a fallos, está almacenada 2 veces esa tabla en el disco. Acá está nuestro archivo de log. ¿Se acuerdan que dijimos de él, donde se registraron todas las transacciones para después completarlas? ¿Qué dice? Se va modificando al mismo tiempo. ¿Qué se va modificando, Gastón? ¿La tabla? Sí, esta tabla, cada vez que vos creás un archivo o cada vez que creás una carpeta nueva, esta tabla se le agrega un renglón nuevo. Sí, no te entendía. Se va actualizando, ¿te referís vos? Sí, obvio. Obvio, cada vez que vos haces una modificación en la tabla original, obviamente, fíjate que es un espejo, un mirror, ¿sí? Entonces, todo cambio que vos hagas en una tabla, automáticamente se hace en la otra.
Y a su vez, esos cambios se registran primero acá en este archivo de log, para garantizar que la transacción se complete correctamente, que es lo que estuvimos viendo hace un rato de la bitácora y demás. Hay otro archivo que define todos los atributos que va a manejar esa versión de Windows, ¿sí? Hay determinadas versiones que manejan ciertos atributos, hay otros que manejan otros. Este es, en el registro 5, está en la barra, sería el directorio raíz. ¿Estamos? Acá se guarda la información de en qué bloque de disco está el directorio raíz. ¿Por qué es importante? Y porque me va a permitir llegar a los archivos si yo quiero localizarlos a través de una ruta absoluta. ¿Sí? Acuérdense que las rutas absolutas siempre partían desde el directorio raíz. Esto del bitmap es el mapa de bit. Es decir, acá tiene registrado el sistema de archivos qué bloques del disco están libres y qué bloques del disco están ocupados. Simplemente con un bit. Cada bloque de disco se representa con un bit. A su vez, ese mapa de bit es un archivo, por eso es que está guardado en un renglón de la tabla. Después tenemos el archivo boot, que se llama, que es donde tiene que leer para poder arrancar la computadora, ¿sí? Para bootear. Este que se llama bad class significa que a veces, cuando se realiza el formateo de un disco rígido, hay algunos bloques que están dañados. Entonces, para que esos bloques dañados no se asignen a ningún archivo nuestro, importante, del usuario, el sistema operativo, en el momento del formateo, detecta cuáles son los bloques dañados y los junta a todos en un mismo archivo. Una vez que crea este archivo, que no sirve para nada, obviamente, porque es un archivo que tiene solo bloques dañados. Pero bueno, ¿para qué sirve? Para que esos bloques dañados no sean utilizados por un archivo bueno, como que dice, para un archivo nuestro. Acá este archivo que se llama secure, de seguridad, está todo lo relacionado con la seguridad que tiene cada archivo, ¿sí? Cada vez que nosotros queremos acceder a un archivo, el sistema operativo viene y se fija si nosotros tenemos derechos para poder acceder a ese archivo. Este AppCase es un archivo que me convierte todas las letras mayúsculas a minúsculas, al revés, de minúsculas a mayúsculas, en todos los idiomas, ¿sí? No solamente en todos los alfabetos serían, no idiomas, ¿estamos? Hay alfabetos griegos y demás que son más complejos que el nuestro. Y acá este último registro, que se llama extend, es para que el sistema de archivos registre eso de las cuotas de disco, por ejemplo, que dijimos recién, que ya la semana que viene lo vemos, cómo es. El sistema de archivos registra cuál es la cantidad de bloques de disco que tiene asignado, que puede usar cada usuario, y va registrando qué tanto va usando. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes pueden usar, no sé, 5 GB y van usando uno, bueno, tienen 4 libres. Entonces, esa cantidad de bloques de disco que yo voy usando o que tengo libre, hay que irlas registrando en esas cuotas de disco. Entonces, esta sería como la primera parte de esta tabla donde se guardan los metadatos. Todavía no hemos visto cómo se guardan nuestros archivos. Ahora vamos a ver cómo se guardan nuestros archivos. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que un archivo, habíamos dicho que para los sistemas operativos era una secuencia de bytes, simplemente, ¿sí? Bueno, tanto para Linux como para las versiones anteriores a Windows, un archivo era simplemente una secuencia de bytes. Ahora, para NTFS no. Un archivo es un conjunto de atributos, donde cada atributo es un flujo de bytes o un conjunto de bytes. Entonces, un archivo se puede definir con dos flujos. Un flujo, a ver, se lo puse acá, un flujo corto, que sería el nombre del archivo, y un ID, un identificador del objeto de ese archivo, y un flujo largo, que serían los datos, ¿vamos? Es como que acá organiza distinto el tema de los flujos Windows. Básicamente fue para copiarle a otro sistema operativo, pero bueno, era para compartir archivos y demás, para que NTFS pudiera ser compatible con otro sistema operativo. ¿Cómo se identifica un flujo? Se pone el nombre del archivo, 2 puntos, y el nombre del flujo. ¿Qué tipos de archivos
vamos a tener en NTFS. Hay varios tipos. Y acá vamos a tratar de empezar a ver cómo se graban los archivos de la parte de datos, sería, ¿tá? Los datos nuestros de usuario, vamos a ver cómo se graban, dependiendo del tipo de archivo, porque hay varios tipos. Si el archivo es muy chiquitito, muy pequeño, se llama archivo inmediato. ¿Qué significa eso? Que se va a guardar en el propio, al contenido del archivo, se va a guardar en el propio registro de la Master File Table, ¿sí? En ese renglón que teníamos nosotros, como tenía un K, ¿se acuerdan que la tabla, cada renglón tiene un tamaño de un K byte, son 1024 bytes. ¿Qué pasa si mi archivo es muy pequeño? Ocupa, por ejemplo, 20 bytes. Entonces, no vale la pena gastar otro bloque de disco, sino que directamente esos 20 bytes se guardan en este registro, no acá, pero en otro registro, no, serían los demás abajo que no están graficados, se guarda el contenido del archivo en el mismo registro de la tabla. Eso se le llama archivo inmediato. ¿Qué ventajas tiene? Y se lo encuentra rapidísimo, porque con leer el registro de la tabla ya se saca el contenido del archivo. ¿Qué pasa si mi archivo es más grande de un K, como quien dice, de esos 1024 bytes, que son los archivos normales? ¿Qué hace Windows? Intenta grabar los bloques de ese archivo juntos, consecutivos. ¿Se acuerdan que estuvimos analizando en la clase pasada la asignación contigua o adyacente? Creo que lo habíamos visto con ese nombre. Dijimos que se podían guardar los bloques de disco todos juntos, uno al lado del otro. Bueno, esa es la asignación contigua o adyacente. Windows intenta, cada vez que graba un archivo en disco, grabarlo en bloques físicamente juntos. ¿Por qué? Y porque se lee más rápido, se encuentra más rápido. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo creo un archivo ahora y uso, por ejemplo, del bloque del 100 al 150, me los grabo juntos, Windows, y dentro de 2 semanas quiero seguir agrandando ese archivo? ¿Qué pasa? El bloque del lado, el que le sigue, ya está ocupado por otro archivo. Entonces, ahí ese archivo va a ser almacenado en otra parte de disco, en otro conjunto de bloques, pero en otra parte de disco. A eso ya empieza a dispersarse ese archivo. ¿Estamos? Entonces, yo acá les puse que puede estar un archivo guardado o almacenado en varios bloques consecutivos, pero distintos. O sea, yo puedo tener mi archivo guardado en 5 conjuntos de bloques consecutivos. Hoy espero que me entiendan porque no les traje ningún dibujo de eso. Cuando el archivo está muy disperso, disperso me refiero a que no está en bloques consecutivos del disco, puede llegar a ocupar varios registros de la Master File Table, que se llama, de la tabla maestra de archivo. Entonces, ahí lo vemos. Si en esos 1024 bytes no me entra la información de todos estos conjuntos de bloques de mi archivo, yo voy a poder usar varios registros físicos de la tabla, varios renglones. Normalmente se usa un renglón por archivo, salvo que mi archivo esté muy disperso, que se llama. Ahora lo vemos, enseguidita lo vemos. Fíjense, volvemos a este gráfico. Lo vimos hace un ratito cuando vimos la compresión del archivo. Ahí tenemos un gráfico de un renglón de la tabla, que es un registro, ¿sí? La tabla tiene muchos de estos renglones. Recién vimos que los primeros 12 registros era para información de metadatos. A partir del registro 16 se puede grabar ya información de usuarios, información nuestra. Fíjense, acá está el encabezado que me dice que mi archivo, a ver si se dan cuenta, ¿qué tamaño tiene mi archivo? ¿Cuántos bloques tiene de disco físico? 10. Casi. Ahí dice cuántos tiene, a ver. No son 10, casi. 9, pero muy bien, muy bien. Sí, a veces se confunden porque a veces empiezan en 0 y ustedes se creyeron que empezaba en 0 y llegaba hasta el 9, entonces son 10. No, en este encabezado dice que el tamaño del archivo es 9, ¿vamos? Este de 0 es una forma de decir que es el encabezado, no hace referencia al bloque físico 0, no hace referencia al bloque físico 0.
tiene un tamaño de 9 bloques. Pero ¿qué pasa? No están los 9 bloques juntos físicamente en el disco, sino que este archivo, como está graficado acá, fue creado como en 3 días diferentes, por decirlo de alguna manera. El primer día se crearon o se ocuparon 4 bloques físicos. Al día siguiente yo quise agrandar ese archivo, entonces le agregué 2 bloques más, y al otro día se agregó 3 bloques más. Entonces ese archivo quedó disperso en el disco, no muy disperso, quedó disperso, quedó desparramado en 3 conjuntos de bloques. ¿Se entiende? Eso que vimos recién acá, que dijimos se asignan en varios conjuntos de bloques consecutivos. Acá tenemos graficado que hay 3 conjuntos, 1, 2 y 3. ¿Cómo se registra esta información? Esto que dice acá, número de bloques, son los bloques físicos del disco. Es decir que mi archivo, para poder empezar a leerlo, tengo que leer este primer bloque, que ¿cuál es? El 20, ¿sí? Entonces está el 20, 21, 22 y 23. ¿Cómo se representa esto en la tabla, en el renglón este? Poniendo un 20, esta sería la dirección del primer bloque físico. Esto se acuerdan que se llamaba, bueno, acá le llama ejecución, yo le llamo series, pero es lo mismo, ¿sí? Ejecución 1, ejecución 2, ejecución 3. Este 20 indica el primer bloque físico, donde está grabado ese conjunto, y este segundo valor indica la cantidad de bloques, que en este caso son 4, 1, 2, 3 y 4. En esta segunda ejecución está el número de bloques físicos, donde empieza a grabarse, que es el 64, y acá me dice que ocupa 2 bloques, sería el 64 y el 65. Y en la última ejecución tenemos el archivo está almacenado en el bloque físico 80 y son 3 bloques, el 80, el 81 y el 82. ¿Vamos? Así graba, así lleva el registro, mejor dicho, que es lo que quiero que se den cuenta del tema que estamos viendo. Así sabe Windows cuáles son los bloques de disco que pertenecen a cada uno de nuestros archivos. Entonces, ¿qué pasa si pasado mañana me vuelvo a conectar y agrando mi archivo? El sistema operativo, a lo mejor ya el bloque 83 ya está ocupado por otro archivo, entonces tiene que asignarle otro conjunto de bloques. Podría ser el 100, 101, 102. Entonces acá, ¿qué va a hacer? Va a agregar otra ejecución, ¿sí? ¿Cuántas va a agregar? Todas las que nosotros necesitemos hasta que se complete este renglón. Este renglón no es infinito. ¿Qué tamaño tenía este renglón? ¿Se acuerdan? ¿Qué capacidad máxima tenía cada renglón de la tabla? Un K. Exacto, muy bien, Nicolás. Un K, o sea, tiene 1024 bytes. ¿Qué pasa si llego hasta el final y mi archivo pretende seguir creciendo? O sea, yo lo quiero hacer crecer y ya no me va a caber la información en un renglón, voy a tener que usar 2 renglones de la tabla, 2 o más. ¿Estamos? Una pregunta, a ver si se dan cuenta. Si yo hiciera una desfragmentación del disco, si yo hiciera una desfragmentación del disco, ¿cómo se podría guardar este archivo? ¿Se podría almacenar todo junto físicamente en el disco? ¿Saben lo que es una desfragmentación? Compactarlo el disco. Exacto. ¿Qué significa eso de compactarlo? Significa que se buscan todos los bloques de los archivos, todos los bloques del mismo archivo y se graban físicamente juntos. Es como si transformáramos esto a una asignación contigua. Eso es, ¿sí? Se ponen todos los bloques del mismo archivo juntos físicamente, o sea, todo lo ocupado por un lado y todo lo libre del disco por otro. Entonces, este archivo, que está dividido en 3 conjuntos, podría estar representado en un solo conjunto acá en la tabla. Si dijera, por ejemplo, que empieza en el 20 y tiene un tamaño de 9. Entonces acá estas dos ya no existirían, y acá diría 20 y ahí un número 9. ¿Se entiende la idea? Es decir, que acá yo lo tengo disperso en 3 conjuntos, pero podría, si desfragmento el disco, tenerlo en un solo conjunto. Bien. Ejemplo. A ver qué dice Nicolás. Siempre hay que hacerla. No, siempre no. Es recomendable, sobre todo cuando vos copias, borras, copias, borras, copias, borras, como que te queda tu disco todo disperso, no te queda bien ordenado. ¿Estamos?
ahí te conviene desfragmentar. Cada cierto tiempo, sí señor. De vez en cuando sí conviene. Sí señor. Bueno, vamos a suponer que tenemos un disco dividido en bloques de 1K, de 1 KB. ¿Tá? Entonces todos los bloques de mi disco tienen 1 KB. Les planteo un caso. Dice, ¿puede un archivo de 10 megabytes almacenarse en un único registro de la Master File Table? ¿Qué les parece? Creo que no, mucho más pesado, ¿no? Sí. Pero lean bien la pregunta. ¿Puede un archivo de 10 megas almacenarse en un único registro de la Master File Table? Con un conjunto de bloques de direcciones, en un mismo renglón, digamos. Exacto, muy bien. Si el sistema operativo logra conseguir una parte del disco donde puede almacenarlo de forma contigua, un bloque al lado del otro, sí que puede. Por eso les hice el ejemplo recién de que esos 3 conjuntos que yo tenía almacenados en el ejemplo anterior, los puedo representar con uno solo. ¿Está? Bien. Pero también no depende del tamaño del bloque, profe. Sí, pero vas a usar muchos bloques. Pero si están consecutivos, no importa. Claro, pero digo, si formateamos con un tamaño de bloque grande, por ejemplo, Sí. 250 megas. En un archivo de un bloque podría entrar, ¿o no? Sí, pero lo estás viendo distinto, está bien, está perfecto. Eso lo vemos el lunes que viene, lo vemos eso. ¿Sí? La idea acá que se lleven es que, déjenme hacerles la otra la otra pregunta, digo, el segundo caso, para que relacionen, y cualquier cosa volvemos. Entonces, suponiendo que tenemos un disco dividido en bloques de 1K, ¿qué pasa si tenemos un archivo grande? O que dice acá, puede un archivo de 100 KB que esté disperso en el disco en 100 bloques físicos separados, almacenarse en un solo registro de la tabla. De nuevo, puede un archivo de 100K que está disperso en el disco en 100 bloques físicos separados, ¿sí? Porque cada bloque tenía un K, dijimos recién. Puede almacenarse en un solo registro de la Master File Table. Serían 100 conjuntos de un solo bloque, como quien dice. ¿Se entiende la idea? Y la No, porque están respuesta, dispersos. ¿O no? ¿No por qué? No escuché. Están dispersos. Claro, está súper disperso, está súper disperso. Entonces, yo acá, ahí, voy a tener que tener 100 ejecuciones. No me entran acá. ¿Está? En cambio, en el primer caso puedo tener una sola ejecución. Lo que pasa es que este número va a ser muy grande porque mi archivo tenía 10 megas. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Si yo tengo un archivo muy grande, pero está almacenado todo junto en el disco, todo junto, sí lo puedo almacenar en un único registro de la Master File Table, de la tabla. Ahora, este archivo que es chiquitito, porque son 100K, pero está todo disperso, cada bloque, acá le exageré, ¿no? Exageré porque está totalmente disperso, un bloque separado del otro. Entonces, ahí no va a poder ser almacenado en un registro. Fíjense cómo, independientemente del tamaño, lo importante acá es que esté el archivo todo junto o esté el archivo todo separado, todo disperso, que se llama. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se pueden almacenar archivos muy dispersos. Eso es para introducirlos al tema de cómo se almacena en Windows los archivos muy dispersos. Cuando son muy dispersos, lo que tiene es un registro base, que es donde está la información principal del archivo, y en ese registro base está, fíjense acá, el número de registro por donde continúa ese archivo. Fíjense, este run significa la ejecución número 1, 2, 3, 4, hasta la K. Como se me acabó el lugar en el propio registro, Windows va y busca otro registro vacío de la tabla y continúa grabando la información de ese archivo. Entonces, esto se llama registro de extensión. Este se llama registro de extensión. En este caso, el archivo está ocupando 3 renglones de la tabla porque está súper disperso. ¿Cómo hace Windows para saber cómo llegar o cómo saber a qué renglón continuar leyendo cuando se me acabe el archivo? Tiene que registrar
vaya la redundancia, registro de extensión en el registro base. Entonces, en el registro base, que es donde están todos los atributos del archivo, además de estas direcciones de bloques de disco o ejecuciones, tiene que de saber que continúa en el registro número 105 y después continúa en el registro número 108. Entonces, así Windows sabe que ese archivo está, para poder leerlo, tiene que leer el registro primero número 102, que es donde originalmente está el registro base, después tiene que seguir por el 105, y cuando se acabe, fíjense que va desde el K más 1, que es el que le sigue, hasta M, tiene que seguir por el 108, que va desde M más 1, bueno, hasta N. ¿Se entiende? Estos serían archivos súper dispersos, es decir, son archivos grandes, en general son archivos grandes, y que están muy, muy dispersos en el disco. Si nosotros llegáramos a desfragmentar el disco, podríamos llegar a eliminar estos registros de extensión y dejar solamente este registro, uno solo, para el archivo, si llegáramos a poder unir físicamente todos los bloques del disco. ¿Tá? ¿Qué hace Windows en las versiones actuales? Cada vez que quiere grabar un archivo, intenta grabarlo todo junto en bloques consecutivos. Intenta grabarlo todo junto. Si no puede, bueno, graba una parte y otra parte en otro conjunto de bloques adyacentes o contiguos. Así es como está funcionando. Perdón. ¿Qué puedo repetir, Emiliano? ¿Cómo es esto del registro base y registro de extensión? Bien. Quiero que entiendan que esto solamente se usa para archivos muy dispersos. ¿Qué significa eso? Que son archivos que están desparramados, por usar una palabra, en el disco, ¿sí? Pueden estar en muchos bloques, pueden estar todos repartidos de a dos bloques juntos, dos bloques por acá, dos bloques por allá, dos bloques por allá, dos bloques por allá. Eso, para poder registrarlo, Windows necesita estas que se llaman ejecuciones, que es lo que estuvimos viendo recién. En qué bloque físico empezaba y cuántos bloques ocupaba, ¿sí? Si está súper, súper disperso, o si yo voy creando una partecita hoy, otra parte mañana, otra parte la semana que viene, otra parte, y así, no le alcanzan los 1024 bytes de cada renglón de la tabla para registrar todas esas ejecuciones. Entonces, ¿qué hace Windows? Busca un registro, un rengloncito de la tabla vacío y continúa registrando la información de ese archivo en otro renglón de la tabla, con más ejecuciones. Ahora, tiene que llevar el control de dónde seguir leyendo. Entonces, a este primero o a este original se le llama registro base. Y en el propio registro base tiene que tener, acá estos números son los números de registro de la tabla donde continúa el archivo, donde continúa este archivo, la información de los bloques de ese archivo. Por ejemplo, después que llega a la ejecución K, sería la K más 1. ¿Cómo sabe Windows cuál de todos los renglones leer? Porque acá dice que continúa en el registro o en el renglón número 105. Entonces busca el renglón número 105 y continúa leyendo ese archivo. Tiene todas las ejecuciones acá. Cuando se le acaba, si sigue creciendo ese archivo, busca. En este caso dice que sigue, que es grande, que sigue en el registro o en el renglón número 108. Entonces llega al renglón 108 y continúa con las siguientes ejecuciones. Y ahí terminó el archivo. Acá terminó, todo esto todavía le queda para crecer. Si se llegara a expandir el archivo, va a ocupar todo esto, y si se le llenara, usaría otro renglón y lo tendría que registrar acá. Si usara, por ejemplo, el 109, porque siguiera creciendo, tendría que registrar acá. MFT 109, para saber todos los renglones de la tabla. Fíjense acá, ¿cuáles son los renglones de la tabla que representan al mismo archivo? El 102, el 105 y el 108. Todos tienen información de cuáles son los bloques de ese archivo, de un solo archivo. Y, profe, Sí. ¿no pasa nada que, por ejemplo, en el registro 108 quede espacio sin utilizar? No, justamente. Acá puede quedar espacio por si llega a agregarse más bloques a ese archivo. Sí, sí. Siempre en el último registro te va a quedar espacio libre. O en un archivo chico, si no usa registros de extensión, te va a quedar libre. A ver, espera. Acá, ¿ves? Siempre queda espacio libre. Claro, claro. Cuando se llena esto, empezás a usar registros
de extensión. Si no, no hace falta. Solo para normalmente el archivo, todos los archivos que nosotros tenemos, normalmente caben en un solo renglón de la tabla. Por eso que en general se dice que cada renglón de la tabla representa a un archivo, ¿sí? Representa un archivo o una carpeta. Pero ahora, quiero que sepan que mi archivo puede ser muy grande o puede estar muy disperso y no hay límite en cuanto a la cantidad de registros de extensión que puede ocupar un archivo, ¿está? Bueno, terminamos con la parte de archivos. Vamos a ver ahora algo que se llama implementación de directorios. Ya vimos lo que era un directorio, que es un archivo especial que utiliza el sistema operativo para poder permitirnos que nosotros organicemos la información de nuestro disco, ¿sí? O sea, para que no tengamos todos los archivos en un solo lugar, nos permite crear carpetas o directorios y poner adentro de esos directorios archivos o directorios a su vez. ¿Qué es un directorio? Es un archivo que tiene renglones o entradas que se llama. Cada entrada va a representar un archivo o un directorio, ¿sí? Para poder llegar a un archivo, el sistema operativo va siguiendo la ruta. Eso vimos en la clase pasada, que había rutas absolutas que partían de raíz, o rutas relativas que partían de la posición en el directorio en el cual yo estaba parado en un momento determinado. Algo que en el cual difieren todos los sistemas operativos y todas las formas de llevar el registro es dónde almacenar los atributos de un archivo. Entonces, cada sistema operativo lo almacena de una forma distinta, fíjense. Cuando se implementa la FAT, por ejemplo en un pendrive, los atributos se almacenan en el propio directorio. En el mismo directorio se almacena el nombre del archivo y los atributos ahí al lado, ahí se los muestro. En Linux se almacenan en el inodo, ¿se acuerdan? La primera parte del inodo llevaba o almacenábamos los atributos. Y después venía el bloque simplemente indirecto, doblemente indirecto y triplemente indirecto. Y en la Master File Table, o sea, NTFS, lo que hace es, en cada registro donde almaceno esas ejecuciones o series que vimos recién, ahí se almacenan los atributos, en el propio registro del archivo. Fíjense cómo se hace. Vamos a ver esos tres casos. Bueno, la FAT, ¿se acuerdan que era la lista ligada y un índice? Entonces, cada entrada de directorio tiene el nombre del archivo, el tipo de archivo, atributos, la fecha, la hora, todo eso se almacena en los atributos, perdón, en los directorios cuando se utiliza la FAT. Y se acuerdan que la FAT era una tabla, que lo más importante era saber el número del primer bloque, porque era para ver por dónde o por qué renglón de la tabla empezar a leerla. Entonces, acá es muy importante que en el directorio, además del nombre del archivo y sus atributos, vaya el número del primer bloque. Una vez que yo localizo en la FAT el primer bloque, en la propia FAT me va guiando para ir viendo todos los bloques del archivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que íbamos leyendo y íbamos avanzando así de bloque en bloque? Y también es importante, o está registrado el tamaño del archivo, que sería la cantidad de bloques que ocupa ese archivo. Toda esa información se guardan en los directorios cuando se implementa la FAT. En Linux, cuando se implementan los inodos, cada directorio tiene dos valores nomás. Esto lo vimos en la clase pasada. En Linux tenemos solamente el nombre del archivo, o sea, en una columna va el nombre del archivo, y en la otra columna va el número de inodo, ¿sí? Que es el número del bloque físico donde está almacenada la información de ese archivo. Entonces, ¿dónde están los atributos? ¿En el directorio? No, no están en el directorio, están adentro de este número, perdón, adentro del inodo, que sería el bloque físico número 100. Ahí estarían los atributos. Y por último, en NTFS maneja directorios chicos y directorios grandes. Si el directorio es chico o es pequeño, o sea, contiene pocos archivos, directamente se va a almacenar la información de qué archivos y o directorios hay en ese directorio en un solo registro de la tabla. Acuérdense que la Master File Table, que es la tabla que estuvimos viendo recién, llevaba un renglón por cada archivo y o directorio. En este caso, este renglón hace información al directorio y cada uno de estos rectangulitos hace referencia a los archivos que contiene. ¿Qué se guarda? ¿Qué información se guarda? El nombre del archivo, la longitud del nombre del archivo,
Y además se guarda acá el número de registro de la tabla donde localizar ese archivo. Creo que recién empezaba en el 102, me parece. El archivo que estuvimos viendo recién, que era muy disperso, empezaba en el renglón de la tabla, que era el número 102. Entonces acaba de decir, archivo, prueba, número de renglón 102. El archivo, otro archivo va a tener otro número de renglón en la tabla distinto, ¿sí? Con ese sistema operativo, una vez que encuentra el archivo en un directorio, busca el número de registro de la master file table, de la tabla, y va y busca, a ver si me entienden, va y encuentra el registro número 2 y de acá saca la información de ese archivo. Es decir, que los atributos del archivo están acá, en este registro base que se llama en este caso. Y acá están también los números de bloques de disco de ese archivo. Bueno, espero que se entienda. Eso sí, el directorio es chico. Si el directorio es más grande, contiene mucha más información, ahí se implementa lo que se llaman los árboles B, ¿sí? B+, porque esto me facilita la búsqueda, o sea, me permite buscar más rápido. Si yo tengo 100 archivos en un directorio, no me caben en un renglón de la tabla, sino que ahí se usa otro tipo de organización. Además me permite meter o insertar más archivos en ese directorio. Bueno, acá vamos a terminar entonces. La clase que viene les explico lo de los archivos compartidos, que son los enlaces duros y simbólicos. Ahí está, ahí detuve la grabación. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Pensé que íbamos a terminar, bueno, no importa, la clase que viene vemos este tema. Pero estuvieron muy participativos, los felicito porque es lindo dar clase así. ¿Sí? Profe, por ahí una consulta para aclarar. Sí. ¿Los atributos y metadatos es lo mismo? Sí, sí, señor. ¿Y por qué están, o sea, si bien creo que en los atributos iba todo lo que era el peso, el nombre, cuándo se creó y demás, Sí. ¿por qué es como tan importante guardar todos los metadatos y no solamente el nombre y el peso del archivo, supongamos? Bien, y porque ahí tenés los permisos, por ejemplo. Fechas y horas de creación, últimas actualizaciones, si es un archivo del sistema o es de usuario, si es oculto, si no es oculto. Ah, Le puedes poner clave al archivo también. Si lo cifras, tenés que guardar la clave. O sea, hay muchos atributos, no solamente el tamaño. Lo que pasa es que para nosotros es como que no nos sirve, pero son datos que sí los utiliza el sistema operativo, a los metadatos o a los atributos. que todo se lo usa para organizarlo mejor, sería para... Sí, para tener información, ¿cómo te puedo decir? Sí, básicamente sí, para organizarlos, es información que el sistema de archivos necesita para poder mantener toda tu información coherente, bien guardada, protegida, que vos, por ejemplo, no leas mis archivos ni que yo lea tus archivos. ¿Sí? Claro, claro, se entiende, se entiende. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Me alegro que hayan entendido. Buena semana para todos, gracias, igualmente. Que anden muy bien. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, que anden muy bien.